Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mi querido Mauri. Solos de nuevo. Nos abandonó, yo le dije que era las 9 de la mañana. Pero no, hay un temita ahí, sí, ¿no? Sí, la mañana le cuesta, hay algo que le atrae. Es una relación magnética con la almohada. ¿Lo llamaste? Buena. Bueno, él llegó un poco tarde, llega Tomás, pero acá estamos para ofrecerles un programón, como nos gusta decir, el programa, el único. El único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdón la tardanza. Sí. Perdonen la tardanza, acá ya llegué. ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. Llegaste bueno. con un medio sustentable, Sí, de movilidad sustentable. ¿Estás agitado? No, estoy Bueno, bien. entonces puedes contarnos de qué va este programa. ¿De qué va este? Bueno, yo tengo un informe, Muy bien, más allá muy del bien. programa en general, que es sobre la reintroducción de algunas tortugas yabotí. Es un proyecto de la Fundación Rewilding que está preparando grupitos de tortugas yabotí para que vuelvan a la silvestría. Muy bien, muy bien. Qué interesante todo lo que hace la Fundación Rewilding, ¿no? La verdad Con que la sí. reintroducción. Ya contaste algunos en algún otro programa. Bastante, sí. Bueno, muy interesante, muy bien. Bueno, Ahora bueno. puedes Le mandamos descansar. un saludo a los amigos que se reportan. Descansa, respirar. ¿Vienes de lejos? No, ¿Cuántos kilómetros? ¿2, 3, 5? 80 kilómetros. Bien, bien. Sí, En se te bici. nota. Sí. Mi querido Mauri. Bueno, yo estuve haciendo una cooperativa que recupera RAEs, residuos aparatos eléctricos y electrónicos, y lo interesante de esta cooperativa es que trabaja con personas que han estado presas, privadas de su libertad, y como bien sabemos, salir de la cárcel y conseguir un trabajo digno es muy complicado. Casi imposible a Casi veces, imposible, diríamos. Sí. es mejor decirlo, casi imposible. Sí. Y esta cooperativa le da la oportunidad a estas personas que puedan tener un trabajo digno, como acabo de decir, así que es un informe muy interesante y lindo también. Sí, también es interesante para nosotros contarles la interrelación que existe entre lo ambiental y lo social, que nunca está escindido, nunca está separado, así que me parece que ese informe va a gustar a mí ¿Puedo hacer un particularmente. comentario chiquitito? Por supuesto. No sé si se acuerdan, pero el año pasado yo fui a una cooperativa de reciclaje en Pinamar y también tenían un programa así social con personas que habían estado presas. Mira, bien. Así que, bueno, si quieren pueden ir a verlo, está en nuestro canal de YouTube. ¿Y dónde ponemos acá el cartelito? ¿Dónde lo pondrán, Anita? El cartelito por acá, por Arriba, allá, acá, abajo, por acá, en abajo. algún lugar está. Bueno, yo Por como ahí. siempre segmento de cambio climático, pero por algo vino el señor en bicicleta, porque del 16 al 22 de septiembre, todos los años, en todo el planeta se celebra la Semana de la Movilidad Sustentable. ¿Ustedes saben que hay una persona de nuestro equipo que no sabe andar en bicicleta? Que es raro, ¿no? ¿En serio? Yo Sí, me sí. estoy enterando en este momento. Yo también me No estoy vamos a enterando. spoilear el nombre. Estoy mirando así al equipo que está Sí, acá atrás en de general cámara. hay una persona, después podríamos poner a ver quién es, porque es que todo el mundo sabe andar en bicicleta. Es raro que alguien no sepa andar en bicicleta. Y bueno, pero también está a decir que hay gente que aprende grande, y lo cual Claro. está perfecto y está bueno que se aprenda, ¿no? Porque Le puedes enseñar después, Tomás, Sí, me sí, parece. sí, ningún Ahora, problema. difícil aprender con esto, a pesar de que hoy no hay una diferencia entre las bicicletas. Este caño, cuando yo era niñita, uno usaba una bicicleta sin este caño. No pasa eso No ahora, voy a ¿no? hacer comentarios. ¿Por qué no? antes estaba, ¿no? Este concepto de bici de hombre, bici de mujer. Hoy estamos empezando a tirar un poco Mirá la cara. todos No esos quiere, conceptos para que, abajo. no quiere que lo digamos. No entremos en una discusión, Albert. No entremos bueno, en esa bueno. charla, no tiene Bicis. sentido, sí. Bicis. Bueno, Semana de la Movilidad Sustentable. Exactamente, lo más Andemos en impor- bicicleta, que es lo más importante de todo. Sí, No importa cuál bici. caminemos, andemos en bicicleta, dejemos el auto particular, transporte público, ¿para qué? Beneficio al ambiente, beneficio a la salud. Vamos Exactamente. al informe. Vamos. El automóvil fue el invento más importante de la segunda revolución industrial. Y con él, una nueva fuente de energía conquistó al mundo: el petróleo. Más de 130 años después, debemos encontrar alternativas sostenibles para la movilidad humana. Los autos generan el 18% de las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas del efecto invernadero, causante del calentamiento global. La congestión en las grandes urbes, los embotellamientos, las autopistas, aportan más decibeles a la contaminación sonora. El tránsito vehicular trastorna el ánimo y enferma el cuerpo. Los gases tóxicos de los motores de combustión interna envenenan el aire que respiramos. El cambio climático ha convertido a las ciudades en lugares muy poco saludables. Por eso, todos los años,
Desde el 16 hasta el 22 de septiembre se celebra en el mundo la Semana de la Movilidad Sustentable. Caminar, andar en bicicleta, usar transporte público, más zonas exclusivas para peatones y rodados, son algunas estrategias que disminuyen la contaminación vial y colaboran con la meta de carbono cero para el 2050. Agosto del 2022 fue el mes donde más focos de incendios hubo en las islas del Delta. Incendios intencionales que son la cara visible del agronegocio en esa zona. Incendios que además de tener un impacto ambiental en los ecosistemas, también tienen un impacto en la salud. Hoy en Ambiente y Medio, incendios, salud y responsabilidad institucional. Es médico legista, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, donde además es profesor titular de Salud Pública de la carrera de Medicina. Desde 2018 preside Médicos del Mundo Argentina y es integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Hoy conversa con nosotros Damián Berseñasi. Bueno, por supuesto agradecer a Damián que viniste desde Rosario, tu ciudad no natal, Así es. pero tu ciudad donde estás viviendo hace cuántos años. Y yo me fui a vivir a Rosario en el año 95 cuando empecé mi carrera de medicina. Y ahí ya me quedé, me enamoré de esa ciudad en aquel momento y me quedé a vivir ahí. Hoy tengo mi familia armada y mi trabajo también allí, ¿no? Una gran ciudad con un lindísimo río que hoy tiene poca agua y que está sufriendo quemas, incendios desde hace casi aproximadamente 2 años, podemos decir. Sí, es una ciudad que tiene la particularidad de haber vivido mucho tiempo a espaldas del río, que recupera la vinculación con el río más o menos en la época en la que yo estaba llegando allí y que en los últimos años viene viendo cómo viene siendo testigo y además partícipe del ecocidio en el humedal del delta entrerriano a la altura de la ciudad de Rosario y de allí para abajo, en virtud de lo que son el avance de los incendios que se están haciendo absolutamente intencionales y con un origen temporal muy paradigmático, porque ya en el año 2008 hubo un gran momento de incendios en Rosario, en las islas frente a Rosario, sí, donde el daño fueron 20.000 hectáreas quemadas, ¿no? Estamos hablando de 2008. 2008. Después se dijeron hasta 70.000 hectáreas se ha quemado en todo ese proceso. Hoy estamos en que, digo, 2008 al 2012. Sí. Hoy estamos que nada más que en lo que va de este año ya se quemaron 70.000 hectáreas. En lo que va desde el 2020 hasta acá, ya hemos quemado más de 300.000 hectáreas en el humedal. Esto tiene un impacto absolutamente visible, evidenciable, que hoy estamos viviendo todos los que habitamos esa región, en nuestra salud, y tiene un impacto en la salud de quienes todavía no están allí viviendo, pero podrían llegar a vivir si nacen, y van a encontrarse con un territorio que ya no tiene el pulmón que tenía antes en el humedal, claro, que le garantizaba una calidad de aire más o menos saludable, que ya no tiene el filtro de las aguas del río Paraná que tenía antes ese humedal cuando existía, cuando era un sistema vivo, y que, de acuerdo a estudios de la Universidad de La Plata, tenía una gran capacidad de filtro de productos químicos, de sustancias agrotóxicos que vienen cada vez con mayor cantidad, pero además de toda la química del polo industrial del norte del Gran Rosario. Y eso ha desaparecido, con lo que además implica la desaparición y la contaminación de la fauna ictícola, que es parte de la alimentación de quienes vivimos en esa zona, de todo lo que tiene que ver con la cultura de la vida alrededor del río, y en un río que además, como bien decías recién, cada vez tiene menos caudal y tiene cada vez menos posibilidad de recuperar ese caudal, porque estos no son los ciclos naturales que uno puede decir, bueno, después se recuperan, porque ya no están las condiciones naturales que había hace 100 años atrás para esa recuperación. Estamos hablando del impacto también de la crisis climática y del impacto del hombre sobre el sistema, que es un poco lo que cuando hablas de ecocidio, ¿no? A ver, es que la crisis climática es el resultado de la acción humana sobre un sistema natural, no con la intención de mejorar su calidad de vida, sino con la intención de destruir territorios para poder garantizar a algunos muy poquitos
una rentabilidad extraordinaria a costa de la salud de las mayorías. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro territorio y nosotros lo vemos en nuestros cuerpos. En términos de salud, es terrible lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y en todos los alrededores. El 100% de los que vivimos en Rosario hoy somos parte de los afectados por esto y algunos que teníamos de antemano problemas respiratorios, vemos agravados nuestros cuadros. Y esto no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros o que inventamos en Rosario. Digo, nosotros hicimos en el año 2020, cuando iniciaba todo este proceso, una rigurosa investigación de publicaciones científicas publicadas a nivel mundial que abordasen cuál era el impacto que habían tenido incendios forestales en la salud humana, en la salud ambiental. Y bueno, eso lo sintetizamos después en un libro, que este libro se llama La vida hecha humo. Y allí pudimos encontrarnos con datos muy duros respecto de cómo, por ejemplo, el aumento de nada más que 1 microgramo por metro cúbico de aire, 1 microgramo de partículas, de las partículas en suspensión que se conocen como las PM2,5, que son partículas muy pequeñas que se generan cuando se hacen los incendios forestales, es responsable, entre otras cosas, de un incremento en la mortalidad prematura de las personas. En Argentina, en Australia, en España, China, en cualquier lugar. En España, Australia, Canadá, Estados Unidos, que son principales referentes de incendios forestales y su impacto en la salud. Digo, el haber incrementado en más de un 500% las muertes prematuras en los periodos en donde hay incendios forestales está registrado. Es decir, gente que no se iba a morir si no hubiese habido esos incendios y se muere. ¿Y por qué se muere? O porque empieza con problemas respiratorios, agudiza sus crisis de asma o de broncoespasmos, o porque genera nuevos problemas que antes no tenía a nivel respiratorios, o porque tiene problemas cardiovasculares. No nos olvidemos que cargar el aire, que debería tener oxígeno mayormente, con partículas en suspensión, más óxido nitroso, más el monóxido de carbono, más los otros emergentes de la combustión de los incendios forestales, lo que genera es incorporar menos oxígeno. Cuando vos incorporas menos oxígeno en tu cuerpo, tus células funcionan diferentes porque no tienen la posibilidad de oxigenarse a partir de la sangre. Esa no oxigenación genera, entre otras cosas, irritabilidad, genera malestar, pero genera que tu organismo empiece a funcionar mal, con lo cual aumenta el riesgo de generar daños cardiovasculares o coronarios, porque el corazón recibe menos oxígeno del que necesita. La magnitud de los incendios responde directamente a la magnitud de la cantidad de cabezas de ganado que están desembarcando allí porque necesitan sacarlas de los territorios donde hasta ahora estaban para poder ahí producir agroindustria, y en realidad es coincidente, y esto para mí es importante decirlo, con el anuncio a principios del 2020 de que Argentina iba a ser la receptora y la nueva productora de las cabezas de chancho que necesitaba China. Digo, fue coincidente en el tiempo. Quiero contarles que vos trabajás en el Instituto Socioambiental para la Universidad de Rosario, digamos. Tenés mucha conexión con lo que pasa en el ambiente y en la salud, digamos. Así es. Y recién te preguntaba si en Rosario también habían aumentado los casos, si vos considerás que esto es para arriba, si esto puede llegar en un momento a parar. ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer los que viven en Rosario para por lo menos paliar la situación de la propia salud? Mira, a ver, en primer lugar, no lo dice Damián Berceñasi ni el Instituto de Salud Socioambiental de la facultad, lo está diciendo el mismo sistema de salud pública, que está advirtiendo que efectivamente se han incrementado las consultas por problemas respiratorios y que se han incrementado los casos graves de problemas respiratorios en la ciudad. No tenemos datos, y esto es un problema, de qué ha pasado con los problemas cardiovasculares, porque ese es un gran campo que se sabe, en el que tienen impacto los incendios, pero no se asocian directamente. Ahora, uno puede decir casos graves de asma, casos graves de broncoespasmos, casos graves cardiovasculares, pero y los que no parecen graves, como por ejemplo las irritaciones, los malestares, las hipoxias, las rinitis, los problemas oculares, que tienen que ver con que se rompen las láminas de nuestros lagrimales. Esos casos no son dañinos, no generan un impacto. Y lo más preocupante para nosotros es que también está estudiado, y no tenemos datos de eso en Argentina hasta ahora. La semana pasada tuvimos reunión con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante de Rosario, que nos convocó para hablar de este tema, y creo que generamos una preocupación lo suficientemente importante como para que empiecen a pedir informes sobre estos temas. Está estudiado que cuando una mujer en gestación respira un aire que está bajo en el oxígeno que debería tener, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, de parto prematuro, pero además aumenta el riesgo de que el niño o la niña en gestación crezca mal, nazca con retardo en el crecimiento y con problemas neurológicos. Eso debería estar siendo estudiado para ver qué impacto tuvo. Y tenemos lo del 2008 y tenemos lo que pasó en el 2020 y 2021. Y lo otro es, los que ya nacieron
y empiezan desde sus primeros momentos de vida a respirar este aire. Claro. Está estudiado que eso tiene un daño muy importante en el sistema cognitivo y en el desarrollo neurológico. Y a propósito de todo lo que estás contando y de que los que estuvieron convocados por el Consejo Deliberante, ¿cómo ves la actuación de las autoridades provinciales, nacionales con respecto a lo que está pasando? ¿Tienen estos datos? ¿Están preocupados? ¿Cierran los ojos? ¿Se dan vuelta? Como médico que juré primero no dañar y que decidí que mi vida estaba al servicio de la salud de la comunidad y los pueblos, que también es la mía y la de mi hija, por ejemplo, y mi compañera, yo estoy obligado a tener que decir que mientras sigan jugando al gran bonete todos los niveles de definiciones del Estado, nosotros no vamos a poder mejorar. Hoy estamos como estamos porque desde que inició el 2020, a nivel municipal, provincial y nacional, todos jugaron al gran bonete. Todos jugaron a el problema está en otro lado y yo no tengo nada que ver. Recién los incendios empezaron en febrero del 2020. Recién en abril hubo una primera advertencia muy tibia de las autoridades municipales. El gobierno provincial de Santa Fe no dijo nada hasta entrado el año, cuando estábamos en plena crisis de COVID, con una alerta roja por la capacidad absolutamente colmada de asistencia en unidades de respiración grave, coronarias o de terapias intensivas en Rosario por el COVID, que coincidió con 2 semanas después del principal foco de incendios en Rosario. Digo, estas cosas hay que decirlas. Y las autoridades, la verdad, nosotros tenemos que decirlo con mucho dolor, porque tuvimos mucha expectativa en las autoridades en todos los niveles del Estado, han jugado con un nivel de permisividad que los hace, si no cómplices, partícipes necesarios ya, de la situación de daño que está ocurriendo en Rosario. ¿Quién se va a hacer cargo? De los jueces, de los fiscales que se hicieron los distraídos, de los poderes ejecutivos, de los legisladores. ¿Quién se va a hacer cargo de los daños en la salud de nosotros y de nuestras hijas e hijos? ¿Quién se va a hacer cargo del ecocidio que han generado y de la imposibilidad de que nuestros hijos y nietos puedan vivir en una zona con un delta y un humedal como el que vivimos nosotros? Y eso, en su impacto en la salud y en la vida, todavía no ha sido suficientemente advertido, o al menos no ha sido suficientemente agendado en su gravedad por quienes tienen que tomar la decisión política de que el humedal es un humedal y no un área de producción. El humedal es un sitio vivo que tiene que ser respetado para que podamos vivir los seres humanos que nacimos en esa región. Por eso es importante que avance el proyecto de ley y que no pierda nuevamente estado parlamentario. A ver, sin dudas, la jugarreta que hicieron después de que se había logrado consensuar un proyecto de ley de humedales que no va a resolver el problema, pero es un primer paso para ordenar, para dar marcha atrás eso y presentar una nueva propuesta de una ley consensuada que sacó todos los puntos importantes del proyecto de ley consensuado. Es parte de lo que nosotros denominamos, hay una acción, hay una permisividad del Estado que pone en riesgo nuestra vida y que pone en riesgo además la vida de las generaciones futuras. En el libro también está explicado cómo el estar hoy nosotros respirando estos aires daña nuestra estructura genética. Y esa estructura genética dañada en nosotros hoy va a verse expresada como daño genético, que no podemos predecir qué impacto va a tener en nuestros nietos, de los hijos que todavía no hemos tenido. Damián, siempre es un placer hablar con vos. La televisión es tan cortito el tiempo que se tiene, me quedaría charlando y me parece que la audiencia necesita gente como vos, escucharlo, no solo nuestra audiencia, los políticos en todos los niveles, los que tienen que hacer políticas públicas, que a veces no son los que están en los poderes nacionales, en el Ejecutivo, quizás son los legisladores, ¿no? Por ejemplo, quienes el Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, los 3 poderes de la nación. Así que yo lo que quiero es agradecerte y mostrar nuevamente esto que es interesante. ¿Está a la venta? Este libro se puede bajar gratuitamente como todo lo que generamos en el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, en el sitio saludsocioambiental.org. Ahí bajan gratuitamente ese libro y todo lo que hemos nosotros generado hasta ahora. Un libro para que vean los decisores políticos. Que debería ser de lectura, creemos nosotros, obligatoria, aunque es doloroso que lo tengamos que decir nosotros. Gracias, Damián, un placer como siempre y que te mejores. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Señoras y señores, el consultorio de dudas existenciales vino a este mundo a entretenernos, ¿por qué no? Pero principalmente a revelar los misterios que tiene guardados la naturaleza. ¿Por qué los animales venenosos no se mueren con su veneno? ¿Por qué las polillas van hacia la luz? ¿Por qué? ¿Por qué situaciones tan cotidianas que nunca nos habíamos preguntado por qué? Hormigas. ¿Qué pasa con las hormigas? Insecto que vemos absolutamente todos los días de nuestra existencia,
que convivimos prácticamente con ellos, que vemos en los patios de nuestras casas, en las plazas, que se trasladan de una cierta forma y nunca nos preguntamos por qué. Hoy, en el consultorio de dudas existenciales, ¿por qué las hormigas van en fila? Las hormigas, damas y caballeros, son insectos que marchan en hilera porque se comunican a través de feromonas, de olores. Van dejando pistas de feromonas, es decir, rastros químicos olorosos que todas las hormigas empiezan a seguir y por ende terminan formando una larga hilera de hormigas que persiguen el mismo olor. La cosa funciona más o menos así. La colonia de hormigas necesita X cosa, una fuente de alimentos, un nuevo refugio, una nueva colonia de hormigas, lo que sea. Para ir en busca de eso que se necesita salen hormigas exploradoras solitarias, que van en busca de eso que hace falta. Encuentran eso que hace falta, la fuente de alimento, pongámosle, y vuelven al hormiguero a avisarle a sus compañeras hormiguitas lo que encontró. ¿Cómo es que le avisa a sus compañeras hormiguitas lo que encontró? A través de olores. Deja rastros olorosos que las otras hormigas empiezan a seguir. Es por eso que como todas las hormigas vayan a esa fuente de alimento siguiendo ese único rastro, se forma la famosa hilera de hormigas. Un experimento para comprobar esto que estoy diciendo es agarrar un algodoncito, mojarlo en alcohol y borrar una parte del rastro oloroso de las hormigas. Cuando las hormigas lleguen a esa parte del rastro oloroso perdido, se van a desorientar, se van a empezar a salir de la fila, se van a desbandar. Si la parte del rastro oloroso borrada no fue tan borrada, el resto de las hormigas cuando llegue al resto del rastro oloroso va a poder continuar con esa organización en fila e incluso reparar un poco del tramo perdido. Las hormigas son insectos de vital importancia porque son agentes de control biológicos de plagas. Es decir, regulan diferentes poblaciones de diferentes especies. Hay unas 12.000 especies de hormigas en todo el mundo y tienen tantas curiosidades como especies. Son fantásticas. Curiosidades entre las que están, por ejemplo, que las hormigas no tienen pulmones, sino que tienen espiráculos, como las ballenas. Pequeños agujeritos distribuidos en todo su cuerpo en los que van inhalando y exhalando aire y es por esos espiráculos, o mejor dicho, porque no tienen pulmones, que las hormigas, escuchen bien, pueden permanecer sumergidas abajo del agua sin morir durante 2 semanas. Incluso para trasladarse por el agua, porque las hormigas no pueden nadar, se agarran entre sí las hormigas desde sus mandíbulas y conforman una balsa de hormigas que va flotando libremente por el agua y que no se hunde. Es una cosa insólita. En apariencia, las hormigas se muestran, se ven frágiles y sensibles, pero si hay algo que no son ni frágiles ni sensibles, porque de hecho tienen una esperanza de vida de entre 4 y 12 años, que para lo que es un insecto es una barbaridad de tiempo. Su mecanismo de defensa es el mordisco, muerden, son omnívoras y depredadoras de cualquier tipo de vegetal, incluso de algunos animales, sin importarles ni su peso ni su tamaño, porque todo, absolutamente todo, es más grande y más pesado que una hormiga. Pero a lo que yo quería llegar es justamente a eso, que quizás se trata del animal más fuerte del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Se preguntarán ustedes. Bueno, claro, es en relación a la proporción, porque las hormigas pueden levantar hasta aproximadamente 50 veces su propio cuerpo. Es como que yo, que peso 60 kilos, pudiera levantar algo que pesa 3.000 kilos, físicamente imposible. Socialmente hablando, las hormigas tienen una estructura y una jerarquización bastante parecida a la de las abejas, donde hay una hormiga reina que tiene la única misión reproductora,
donde hay hormigas macho, también llamadas zánganos, que tienen la única misión de hacer reproducir a la reina, y después hormigas exploradoras y hormigas trabajadoras. Una estimación reveló que el 10% de la masa corporal del mundo animal son hormigas. O sea, imagínense la cantidad de hormigas que hay en el mundo, y está claro que frente a ese número, si bien nosotros somos millones, claramente podemos asegurar que hay más hormigas que hinchas de Racing, aunque estamos ahí, casi empatados. Con este chiste me voy a retirar de este lindo informe diciendo que personalmente, la verdad, no tenía una gran admiración por las hormigas, pero a partir de esta investigación me declaro fan número 1. Si sos docente o estudiante, ya podés ser parte de Ecoaula Digital, la plataforma educativa de la Fundación Ambiente y Medio. En Ecoaula Digital vas a encontrar contenidos creativos, valiosos y aplicables en la educación ambiental, con mucho material didáctico y gratuito. Ya está disponible nuestro curso, El Mundo de la Basura. Una puerta de entrada al conocimiento del mayor desafío ambiental de la Argentina, la gestión de los residuos. El Mundo de la Basura, un curso dinámico y divertido en formato audiovisual para saber más sobre temas como la economía circular, la obsolescencia programada, las 5 R's y el compostaje en casa. Te invitamos a sumarte. www.ecoauladigital.org. La tortuga yabotí es la tortuga más grande de Argentina y la segunda más grande de Sudamérica. Los individuos adultos pueden llegar a pesar más de 20 kilos y es una especie nativa del norte-noreste argentino, abarcando originalmente regiones de Salta, Chaco y Formosa. Y lamentablemente se encuentra ecológicamente extinta hace más de 10 años. Hace más de 10 años que no hay registros de la tortuga yabotí en el país, más allá de algún que otro ejemplar perdido ahí por Formosa. Igualmente, tengo el agrado de contarles que esta especie de tragedia se está revirtiendo. Desde la Fundación Rewilding se coordinó el mayor traslado de animales entre dos países de Sudamérica para un proyecto de reintroducción. 40 tortugas yabotí fueron llevadas desde Paraguay hasta el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco. Luego de un periodo de cuarentena, adaptación, ciertos análisis físicos y de comportamiento, el primer grupo de tortugas yabotí fue liberado y así evitar la extinción de esta especie en Argentina. Las principales causas por las que esta especie no se encuentra más en el país son la cacería, el mascotismo y la destrucción de su hábitat. Gerardo Cerón, coordinador del área de conservación del proyecto El Impenetrable, destaca que justamente El Impenetrable, al ser un área protegida, no existen estas amenazas y que es un lugar óptimo para realizar estos proyectos de reintroducción. Actualmente, las tortugas se encuentran divididas en grupos en distintos corrales de presuelta. De a poco y progresivamente van a ir liberando estos grupos, fundamentalmente para poder evaluar más intensivamente a cada individuo y ver cómo se desenvuelven y se adaptan a las condiciones del bosque chaqueño. Para que este proyecto pueda llevarse adelante, hay varios actores que se vieron involucrados, tanto la Fundación Rewilding, como mencionamos desde un principio, como también la Administración de Parques Nacionales, la provincia de Chaco y también el Refugio Urutaú del país Paraguay y el Ministerio de Ambiente de Paraguay. Con este proyecto, además de la reintroducción de la especie en Argentina, se busca recuperar el rol ecológico que tiene esta especie. Las tortugas comen frutitos y por ende dispersan semillas.
Esa dispersión de semillas ayudan a regenerar los bosques del impenetrable. De hecho, a las tortugas yabotí se le dice el jardinero del bosque. Las tortugas van a ser liberadas con unos dispositivos adheridos a sus caparazones para poder monitorearlas, para poder básicamente saber si están bien, chequear su estado general, saber si consiguen comida por sus propios medios, chequear su comportamiento en este nuevo hábitat también. Y se espera que estos núcleos poblacionales aumenten con la reproducción, ¿cierto? Y se proyecta a futuro poner algunos otros núcleos poblacionales en otras partes del impenetrable para que se puedan conectar con el tiempo. Argentina tiene en todo el país 5.000 basurales a cielo abierto, con sus consecuencias negativas tanto para la salud como para el ambiente. Una de estas últimas tiene que ver con la emisión de gas metano, uno de los gases de efecto invernadero casi 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Un dato: alrededor de la quinta parte de las emisiones globales de gas metano provienen de vertederos o basurales a cielo abierto. El cambio climático está sucediendo y se acelera. La mayor fuente de emisiones de gas metano causadas por el hombre es la producción petrolífera y gasífera, seguida por la ganadería y por la descomposición anaeróbica de los residuos en los basurales a cielo abierto. Investigadores del Instituto Holandés de Investigación Espacial midieron metano en los vertederos de 4 ciudades: Buenos Aires en Argentina, Lahore en Pakistán y Mumbai y Delhi en India. Utilizaron un instrumento a bordo del satélite Copernicus Sentinel-5P que monitorea las emisiones del gas de todo el planeta todos los días. El metano es inodoro e incoloro, por lo que las fugas son muy difíciles de detectar. Los satélites son ideales para esto, afirmó el autor principal del estudio, Bram Massakers, en la publicación de Science Advances. Una de las conclusiones de este estudio fue que el relleno sanitario Norte 3, que ocupa 500 hectáreas en los partidos bonaerenses de Tigre, San Martín y San Miguel, que recibe 14.000 toneladas diarias de residuos por día de porteños y de los habitantes de 27 partidos del conurbano, emite 28 toneladas de metano por hora, comparable al impacto climático de 1,5 millones de coches. Casi el 90% del metano detectado procedía de una parte descubierta de este relleno. Norte 3 representa aproximadamente la mitad de las emisiones de residuos sólidos de Argentina, lo que no es inesperado, ya que la región metropolitana de Buenos Aires alberga el 40% de la población de Argentina. El metano tiene una vida útil de unos 10 años en la atmósfera, por lo que si actuamos ahora, veremos rápidamente los resultados en forma de un menor impacto en el calentamiento global, agregó Massakers. Para los autores del estudio holandés, recolectar metano, reducir la cantidad de desechos orgánicos y cubrir las superficies activas de los basurales es un sistema exitoso, ya que estas acciones disminuirían 6 veces las emisiones de gas metano. Bien sabemos a esta altura del partido que el mundo de la basura es muy complejo.
y que dentro de ese mundo de la basura tenemos diferentes tipos de residuos que dependiendo del tipo deben ser tratados de tal o cual manera. No es lo mismo hablar de tratar, recuperar, reciclar un plástico que un residuo orgánico, que un residuo textil o mismo que un residuo aparato eléctrico y electrónico alias RAE. Hablando de RAEs, tengo la fortuna de estar dándoles la bienvenida a la primera planta de gestión y refuncionalización de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos de la República Argentina. Así que bienvenidos a TecnoRAE, ubicada en la localidad de Lago Marcino, en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde no solamente trabajan con los RAEs, sino que también lo hacen a partir de la inclusión social, porque trabajan con personas que han estado privadas de su libertad. Con lo cual, TecnoRAE no solamente cumple una función ambiental al recuperar todos esos residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, sino también, como digo, una función social al darle trabajo a aquellas personas que salen de la cárcel y, por supuesto, las ofertas laborales escasean. En la Argentina se desechan anualmente unas 500.000 toneladas de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, más conocidos como RAE, y un solo 3% se recicla de ese total. He ahí el problema, entonces, frente a la gran cantidad de toneladas de RAEs que no se tratan, y he aquí entonces la importancia de esta primera planta de gestión y refuncionalización de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, ubicada aquí en el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, que no solamente cumple una función ambiental al recuperar todos estos RAE que si no irían a parar en basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios contaminando a mansalva, sino también cumpliendo una función social dándole trabajo a personas que han estado privadas de su libertad. Bueno, estamos acá con Gonzalo Pérez. Hola, buen día. Muchas gracias por recibirnos, presidente de TecnoRAE, esta cooperativa que trabaja con RAEs y también con inclusión social, por supuesto. Y bueno, quería que me cuentes cómo nace un poco todo este proyecto. Nace en un contexto de encierro, adentro de la cárcel, en la última unidad donde fuimos formados por una ONG, donde teníamos talleres de reparación de computadoras y donábamos a los colegios de bajos recursos. Así se inicia mi formación adentro del servicio penitenciario con esta ONG, donde cuando recuperé la libertad, en el año 2016, 2015-2016, seguí formándome en esta ONG, aprendí de cooperativismo, donde necesitaba iniciar una cooperativa para que tengan recursos mis compañeros que estaban privados de la libertad y tengan un lugar, cuando salgan de ese contexto de encierro, darle una formación y un trabajo digno a cada uno, porque la responsabilidad que tenía cada uno ahí adentro es distinta y el hábito de cada día dentro de la cárcel es distinto al cuando uno recupera la libertad. Así que iniciamos este proyecto con Ambiente de Pilar, se juntó UTEP y MTE, nos dio una mano en todo sentido, que fue el inicio de esto, donde nos dieron el galpón, donde conseguimos las herramientas por banco de herramientas por parte del Ministerio de Provincia. Bueno, así que la formación estaban los recursos, pero faltaban los compañeros, así que a medida que fueron saliendo los compañeros de esta zona, que nosotros estamos en zona norte, en Pilar, arrancamos con el proyecto. Bueno, y hoy en día es una planta de reciclado de tecnología, eléctrico y electrónico, que hacemos recuperación de material eléctrico y electrónico y aparte hacemos refuncionalización, que es lo más importante también de contar esta parte. Y lo que estamos haciendo ahora es eso. Estamos haciendo el lote de computadoras y el lote de televisores, que había 3,5 millones adentro de un galpón del año 2015, que se había generado mucho componente químico adentro del galpón. Lo trajimos para acá y ya le dimos su disposición final y creo que desde febrero hasta el día de hoy se terminó recuperando 35 toneladas. 3,5 millones de televisores. Sí. ¿Los recibieron para trabajar a todos, a los 3,5 millones de televisores? Exactamente, sí. 3,5 toneladas. Eso lo que quedó es lo que quedó ahora.
Además de computadoras, que es lo principal que se gestiona y se refuncionaliza aquí en Tecnorrae, se trabaja con todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, equipos de música, aparatos de cocina, diferentes placas, teclados, por supuesto celulares y tablets y también televisores. Dicho sea de paso, esta montaña de scrap que vemos a mi espalda formaba parte de más de 3 millones de televisores que Tecnorrae recibió para justamente poder tratar. Y aquí quiero hacer una diferenciación de dos grupos, entre los productos que se pueden refuncionalizar, es decir, reparar para volver a ser reutilizados, y aquellos que no pueden refuncionalizarse, con lo cual se inicia todo este proceso de ir extrayendo todos los materiales que componen a ese producto para luego vender esos materiales por separado. Si bien ya lo marcamos, es importante remarcar que aquellos productos que Tecnorrae logra refuncionalizar los dona, tanto a escuelas como a chicos, como a personas que necesiten de estos productos, ya sean celulares, tablets o computadoras, son donados. Vamos, lo llevamos, ya lo que nos sirve, lo que podemos recuperar, ¿no? Lo llevamos, lo vendemos, de ahí ingresa un dinero, ¿no? Y de ahí hasta ahora somos 14 compañeros, 16 con Gonzalo y conmigo. El dinero que ingresa lo repartimos en partes iguales para todos. Cuando viene venderse la mercadería, ¿no? Pasa por un pesaje, que vendría a ser que la disposición final. Lo pesamos así como viene. Después del pesaje pasa a un banco de prueba que tenemos, que los compañeros hacen, por ejemplo, si viene un monitor, un CPU, todo lo que es un aparato electrónico, si se puede refuncionalizar, lo refuncionalizamos y vuelve de vuelta a circular al mercado, ¿no? Y lo que no sirve pasa a, como te explicaba, a desarmadero. Vendría a ser parte de chatarra, aluminio por otro lado, cobre por otro lado, placa por otro lado. En estos tachos que vemos, como podemos observar, se encuentran los diferentes materiales que podemos ir encontrando. Plásticos, cables, aluminio, metales por allá. Y lo que quería mostrarles era, mientras me meto en el tacho, que estas placas que vemos aquí no se tratan aquí en Tecnorrae, sino que se las exporta a Canadá. Porque la Argentina todavía no cuenta con la maquinaria y con los químicos necesarios para poder extraer los diferentes materiales que componen a esta placa, que es en definitiva lo que queremos lograr, separar a los materiales. Canadá sí cuenta con este proceso para poder realizar esto, por eso se las exporta y por supuesto se espera que, ¿por qué no?, el año que viene la Argentina ya pueda contar con este proceso y todo esto se pueda realizar en nuestro país y aquí en Tecnorrae. La planta nuclear Atucha fue el primer gran generador que se acercó a Tecnorrae para trabajar con ellos y hoy ya son varias las empresas que logran darle a Tecnorrae sus residuos aparatos eléctricos y electrónicos. Lo que da lugar a que sea Tecnorrae la primera planta de gestión y refuncionalización de RAEs, residuos aparatos eléctricos y electrónicos, de la Argentina. La única, por lo menos, que cuenta con los papeles para ser habilitada como tal. Y es por eso que aquí encontramos todos los residuos aparatos eléctricos y electrónicos que mencioné antes, como por ejemplo también heladeras, microondas, hornitos eléctricos y, como vemos a mi espalda, muchas impresoras. Finaliza nuestra visita a Tecnorrae, esta cooperativa de trabajo que trabaja, valga la redundancia, recuperando y reparando los diferentes residuos, aparatos eléctricos y electrónicos que hay. Y que lo hace además a partir, como dije antes, de la inclusión social, dándole una segunda oportunidad a aquellas personas que han estado privadas de su libertad y que recién salen de la cárcel. Bien sabemos, o mejor dicho, no sabemos nada lo difícil que es estar en esos lugares, salir y volver a reinsertarse en la sociedad, y es Tecnorrae quien le da a estas personas una mano empática para darles justamente ayuda y un trabajo digno y serio.
y lo hace también a partir de ayudar y cuidar el planeta. El Parque Nacional Los Alerces está ubicado en el oeste de la provincia de Chubut. Su superficie supera las 250.000 hectáreas y pertenecen a la ecorregión de los bosques patagónicos. En julio de 2017, la UNESCO declaró una parte de este territorio como sitio de patrimonio mundial, por considerar que unas 7.000 hectáreas de esta reserva protegen bosques milenarios de alerces que tienen ejemplares de más de 2.600 años de existencia. Entre la inmensa variedad de atractivos que se pueden disfrutar están los bosques ancestrales, los arroyos, ríos, senderos, miradores, cascadas y, por supuesto, los grandes lagos. La alimentación en los últimos años fue yendo por un camino que podríamos decir equivocado, complicado, polémico, probablemente algún que otro adjetivo más. Y no es la alimentación únicamente en cuanto a lo que ingerimos, a lo que consumimos, sino a los métodos de producción. La producción de alimentos pensando en obtener ganancias únicamente y explotando los suelos nos han dejado tierras poco fértiles y también algunos químicos en el cuerpo. Por eso, en el día de hoy les quiero recomendar un documental que se llama El camino es la agroecología. En este documental vamos a poder escuchar testimonios de consumidores, productores, comerciantes de productos agroecológicos, saber cuáles son sus beneficios y también cuál es la esencia de este método de producción. A lo largo del documental vamos a ir recorriendo distintos lugares de Argentina donde los productores nos van a abrir las tranqueras de sus campos, sus chacras, y vamos a ver cómo es que producen y por qué lo hacen de esta forma también. Hay muchos planos generales que nos permiten tomar dimensión para entrar en contacto con la inmensidad de lo que es el mundo y de lo que esta forma de producir quiere hacer también. Este documental, a pesar de tener testimonios de seres humanos, de personas, tiene una gran protagonista y es la tierra, a quien debemos cuidar, debemos preservar y debemos alimentar para que después la tierra nos alimente a nosotros. Así que ya saben, el camino es la agroecología. Y antes de que me olvide, pueden ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que está bárbaro porque subimos todos los programas y los informes por separado, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahora sí, nos vemos la próxima.